tardes. Vamos a iniciar la charla programada para la 1 de la tarde a cargo de la máster Esther Vargas Ramírez, investigadora del Centro para Investigaciones en Granos y Semillas del CIGRAS de la UCR, que nos va a compartir con la charla Métodos de propagación y certificación de semillas asexuales en Costa Rica. Bueno, buenas tardes. Voy a compartirles la presentación que preparé para hoy. Por favor, me avisa si la pueden ver. Sí, se ve perfecto. Ok, vamos a nada más aquí acomodar la pantalla para poder ver. Bueno, buenas tardes y gracias por estar aquí y por el espacio para presentarles la charla que les preparé para hoy, la cual se titula Métodos de propagación y certificación de semillas asexuales en Costa Rica. Okay. A modo de agenda, la charla se va a enfocar en 4 temas principales. El primer tema va a estar relacionado con un poco de introducción a conceptos importantes para la obtención de semilla asexual. El segundo con métodos de propagación vegetativa, los métodos que existen y se utilizan principalmente a nivel comercial. El tercer tema va a ser consideraciones importantes que hay que tener a la hora de propagar asexualmente el material. Se podrían ver como ventajas y desventajas de las técnicas de propagación asexual. Y por último, vamos a ver en qué consiste la certificación de semillas y su importancia para la propagación de semillas. Bueno, para empezar, es importante conocer que las plantas presentan estrategias reproductivas únicas que les han permitido adaptarse y colonizar diferentes ambientes, ¿verdad? El medio de propagación, y que entendemos propagación como la multiplicación o el incremento en el número de plantas de las especies vegetales, es por medio de semillas, ¿verdad? Y si vemos desde un punto de vista agronómico, ¿qué es una semilla? Una semilla se define como un órgano o una fracción de órgano vegetal que se utiliza como el medio de propagación. Y entonces las semillas se dividen en 2 grandes grupos, ¿verdad? Las semillas sexuales y las semillas asexuales. Las semillas sexuales corresponden al tema que vieron en la mañana con el doctor Andrés Monge. Y pues lo que es la semilla botánica, ¿verdad? Es lo que todos conocemos como semilla, es el órgano de la planta que lo que corresponde es a un óvulo maduro fertilizado, que consiste en una cubierta que envuelve un embrión y órganos de reserva. Las semillas sexuales llevan o conllevan la formación de las semillas sexuales, conllevan un proceso de recombinación genética y por lo tanto hay variabilidad genética también entre esas semillas. Y luego tenemos el tema de la charla de hoy, que son las semillas asexuales. Las semillas asexuales se obtienen por medio de un conjunto de estrategias y de métodos, mediante lo cual lo que se obtiene son clones, ¿verdad? Y esto es lo que diferencia una de otra. Los clones son plantas nuevas que se obtienen a partir de la planta madre y que mantienen la misma identidad genética de esta planta. Pero acá es importante, ¿verdad? Porque nosotros en lo común, ¿verdad? Tenemos el término de semilla relacionado solamente con la semilla sexual, pero la semilla asexual es igual de importante para asegurar que cuando se trabaje con este tipo de material, se establezcan plantaciones que sean exitosas y productivas, ¿verdad? Ahí en la foto podemos ver diferentes métodos que se utilizan para la propagación asexual y que vamos a ir viendo a lo largo de la charla, como son acodos, estacas, rizomas y también las técnicas de propagación in vitro. Entonces, en la naturaleza hay plantas que se reproducen únicamente de forma sexual, hay plantas que se reproducen únicamente de forma sexual y también hay unas que se reproducen por los 2 medios. Estas variaciones reproductivas están determinadas por la identidad genética de cada especie y también por procesos evolutivos, ¿verdad? Sin embargo,
todos los organismos vegetales poseen características particulares que hacen posible que se pueda llevar a cabo la propagación asexual. Y dos de estas características, y las más importantes o muy importantes, son la presencia de meristemas y la totipotencia. La presencia, los meristemas son regiones que están compuestos por células indiferenciadas que conservan su capacidad de dividirse activamente y están localizados a lo largo de las plantas, y además a partir de estos puntos de crecimiento, también se les conoce así, se da lugar a la formación de nuevos órganos, y tanto vegetativos como reproductivos, ¿verdad? Y también cuando se dan estos nuevos órganos, cuando se da la formación de estos nuevos órganos, o también este proceso se conoce como organogénesis, ¿verdad? Implica la formación de nuevos meristemos también. Y para que se dé esta nueva formación de estos nuevos meristemos, se ocupa que las células que están diferenciadas se desdiferencien, y este proceso de desdiferenciación es lo que se conoce como totipotencia. Y entonces la totipotencia es la capacidad que tienen las células vegetales, ¿verdad?, de especializarse y formar órganos y plantas completas a partir de virtualmente cualquier tipo de célula. Se dice virtualmente porque realmente ya vemos en la práctica pues que tampoco es tan sencillo este proceso de regeneración. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, un esqueje como el que se ve en esta imagen de acá, para la formación de estas raíces, lo que se dio es que a partir de las células del tallo se dio una desdiferenciación y una nueva diferenciación en células radicales que conllevaron a la formación de raíces adventicias. Entonces, bueno, estos dos términos son muy importantes porque son la base que rige los procesos de multiplicación asexual en las plantas. Y si ya lo vemos, la multiplicación vegetativa como un método de propagación de plantas, ¿verdad? Se puede definir como un conjunto de prácticas mediante las cuales, a partir de un fragmento vegetal separado de la planta madre, se regenera una planta entera. Y estas técnicas de multiplicación se basan tanto en la explotación de la aptitud natural que tienen las plantas, algunas plantas para reproducirse de este modo, como en el uso de prácticas creadas por el hombre para poder inducir eh, la formación, por ejemplo, de nuevas raíces o la brotación de yemas y poder multiplicar las plantas mediante estos métodos. Es importante tener en cuenta que el éxito de la regeneración de una planta entera a partir de un fragmento de planta, ¿verdad?, depende de diversos factores, como pueden ser las condiciones ambientales. Es muy importante lo que corresponde a la humedad, la temperatura y el sustrato. También el programa morfogenético, ¿verdad?, lo que hablábamos de la aptitud genética que tengan las plantas para poder multiplicarse de esta forma o para poder formar nuevos órganos y tejidos, y también de los reguladores de crecimiento. Los reguladores de crecimiento son, son compuestos orgánicos que en pequeñas cantidades desencadenan, inhiben o modifican el desarrollo de las plantas. Y son muy importantes para cuando se trabaja con reproducción asexual. Principalmente existen aproximadamente 10 grupos de reguladores de crecimiento, pero a nivel comercial los que más se utilizan son 4, que se conocen como auxinas, citoquininas y giberelinas, debido a la relación que tienen con el enraizamiento, la división y la elongación celular. Los reguladores de crecimiento son compuestos que se producen en las plantas, o sea, son endógenos, pero también se pueden aplicar de forma exógena, como se hace en muchas de las metodologías de propagación asexual para acelerar los procesos o para uniformizar los procesos. Entonces, estos son términos que tenemos que tener claros, ¿verdad? Y importantes para entender cómo funciona la propagación vegetativa, ¿verdad? La propagación asexual. Y entonces ahora vamos a empezar el segundo tema, que corresponde a los tipos de multiplicación vegetativa que existen. Y del primero que vamos a hablar es de los bulbos, ¿verdad? Que los bulbos
corresponden a órganos subterráneos de almacenamiento de nutrientes que morfológicamente lo que son es una adaptación de las hojas al almacenamiento de sustancias de reserva, ¿verdad? Entonces es un engrosamiento de las hojas con modificaciones en el tallo y formación también y presencia de raíces adventicias. Comercialmente, ahí el ajo es una de las plantas que se propaga y se maneja se propaga por bulbos, también algunas ovarias ornamentales utilizan este método de propagación. Luego tenemos los tubérculos y los cormos, ¿verdad? Que los tubérculos y los cormos, morfológicamente lo que son tallos modificados y engrosados, donde se acumulan sustancias de reserva, comúnmente en forma de almidón, y para la reproducción lo que se utiliza es el mismo tubérculo o el mismo cormo, que lo que se hace es dividir en secciones que corresponden a yemas que son capaces de rebrotar y originar nuevas ramas y también raíces adventicias. Esta es la forma de propagar comercialmente la papa, por ejemplo, el tiquisque, la malanga, ¿verdad? Esos son métodos de propagación natural, pero también se utilizan a nivel comercial. Luego tenemos los rizomas, que los rizomas son tallos subterráneos con varias yemas que crecen de forma horizontal, emitiendo raíces y brotes herbáceos de sus nudos. Los rizomas son muy importantes a nivel agronómico, a nivel de manejo, ¿verdad? Porque muchas arbences tienen este tipo de reproducción y lo cual dificulta su manejo, ¿verdad? Porque los rizomas son estructuras perennes que se mantienen vivas, ¿verdad? En el suelo durante varios tiempo y también tienen extensiones muy largas, ¿verdad? Entonces, es una de las razones por las cuales, por ejemplo, algunos pastos que son arbences son difíciles de manejar. También a nivel comercial, también el jengibre, la cúrcuma, son rizomas y así se propagan. Luego tenemos los estolones, ¿verdad? Que los estolones son brotes o ramas laterales, más o menos delgados, que nacen de la base del tallo y que crecen horizontalmente con respecto al nivel del suelo o subterráneo, que tienen entrenudos largos que generan raíces adventicias. Entonces, los estolones son la forma de propagar comercialmente la fresa, ¿verdad? La fresa. Luego también tenemos lo que se llaman como hijuelos o hijos, ¿verdad? Que estas son un tipo característico de brote lateral o rama que se desarrolla sobre la base del tallo principal de ciertas plantas, ¿verdad? Entonces son brotes que nacen y se enlongan y se toman como material de propagación, como material de siembra. Este es el caso de la piña, ¿verdad? Donde hay una selección según la ubicación del brote en la planta a nivel comercial, pero se puede utilizar cualquiera de los brotes que vemos acá en la foto como material de propagación. Y también en el banano. En el banano, a pesar de que el material o la plantación inicial a nivel comercial normalmente se hace por medio de obtención de plantas mediante técnicas de cultivo in vitro, ya una vez en campo establecido, ¿verdad? Cada ciclo de la planta va con un hijo y así, por lo menos por 3 o 4 años, si no me equivoco. Entonces, esta es la forma de propagación. Otra forma de propagación que existe de asexual son las semillas apomícticas, que esta forma de propagación pues es bastante interesante porque pensaríamos que es una semilla sexual, pero realmente no lo es. Es la forma de propagación de los cítricos, por ejemplo. Las semillas que tienen los cítricos son semillas apomícticas y el apomixis es un proceso por el cual se produce el desarrollo asexuado de la semilla en sentido botánico, ¿verdad? En la estructura, pero se forma a partir de los tejidos maternos, a partir de los tejidos del óvulo, ¿verdad? Entonces, se pueden ver como semillas, pero realmente mantienen la misma identidad genética de la planta de la cual se están obteniendo. Entonces, luego tenemos
las estacas y los esquejes, ¿verdad? Que esta es una técnica de multiplicación vegetal en la que se utilizan trozos de tallo, los cuales se colocan en condiciones ambientales adecuadas que son capaces de generar nuevas plantas idénticas a la planta madre, ¿verdad? Entonces, las estacas los esquejes lo que corresponden es a secciones de tallo, ya sea con el meristema apical, ¿verdad? Con la parte apical o con yemas laterales, y pueden ser, la unidad más pequeña se conoce como fitómero, que corresponde a una yema con secciones de entrenudo, ¿verdad? Pero por lo general se maneja más de una yema. Cuando se utilizan estacas, nos referimos a material que es lignificado, ¿verdad? Y cuando hablamos de esquejes, hablamos de material de ramas jóvenes o material sin lignificación, ¿verdad? Ahí comercialmente, por medio de estacas o esquejes, se propaga, por ejemplo, la caña de azúcar, la yuca, también el camote, muchas ornamentales, ¿verdad? A nivel comercial, muchas ornamentales se manejan mediante esquejes. Y acá, a pesar de que las plantas que se propagan mediante este método tienen la capacidad natural para la formación de raíces, en algunos casos, pues se utilizan reguladores de crecimientos externos para promover un estado de desarrollo adecuado para su comercialización, ¿verdad? Entonces, eso, eso con respecto a las estacas y los esquejes. Luego tenemos los acodos, que los acodos son un método de propagación mediante el cual se provoca formación de raíz adventicias en un tallo que está todavía adherido a la planta madre. Entonces, los acodos lo que consisten es que en hacer cortes en los tallos, ¿verdad? Y eliminar lo que corresponde a la corteza y al floema y dejar únicamente el tendido, el tejido conductor correspondiente al xilema. Y además, cuando uno hace el corte, perdón, le coloca reguladores de crecimiento, en este caso auxinas, y también cubre el corte con algún sustrato que mantenga la humedad y permita la formación de las raíces adventicias. Una vez que estén formadas las raíces, entonces se procede a cortar el segmento, la fracción del tallo que se va a utilizar como método, como material de propagación. Hay acodos aéreos y también acodos subterráneos. Cuando hablamos de acodos aéreos, nos referimos a un acodo que se hace en la parte pues, aérea, ¿verdad? Del superior de la planta, del árbol. Y subterráneo es como lo podemos ver aquí en la imagen, que se toman segmentos de ramas o de ramas y se entierran, ¿verdad? Y entonces ahí se da la formación de raíces y luego se separa también este fragmento y ya se obtiene la nueva semilla. Entonces, eso es lo que correspondería a codos. Luego tenemos también los injertos, que los injertos son un método de multiplicación que consiste en unir una yema de una determinada variedad cultivar sobre una estaca de otra variedad cultivar o otra especie de la misma familia botánica. Los injertos, pues lo que buscan es cuando uno tiene la yema y la estaca, unirlos de forma de que los tejidos meristemáticos, los tejidos de los que hablamos al inicio de la charla, estén en contacto y regeneren una nueva conexión que permita la conexión vascular entre la estaca, que en este caso correspondería a lo que se conoce como patrón, y al injerto, o que por lo general es la variedad comercial, que es la yema que se injerta, valga la redundancia. Ahí es importante que este tipo de métodos de propagación buscan, por ejemplo, a nivel productivo, solucionar problemas de enfermedades en el suelo. Entonces se utilizan, por ejemplo, patrones que tienen cierta tolerancia a algunas enfermedades en particular. También buscan, por ejemplo, mejorar las características
de los árboles en cuanto a su arquitectura, entonces pueden ser patrones enanizantes. Siempre el injerto se hace buscando, ¿verdad? Alguna característica de este tipo. Y también es importante que a nivel de la parte aérea, ¿verdad? A nivel del injerto, de la variedad comercial, pues uno al utilizar injertos y tomar el material de árboles que no se encuentran en etapa juvenil, sino que ya son árboles adultos, acorta el tiempo vegetativo de los árboles y entonces la producción se obtiene en menos tiempo. Esta es otra de las ventajas también de los injertos. Y por último, de las técnicas que les quería hablar es el cultivo in vitro. El cultivo in vitro, pues, son un conjunto de técnicas que se desarrollan a nivel de laboratorio, ¿verdad? Y que tienen como base la totipotencia, la característica que hablamos ahora al inicio de la charla, ¿verdad? Y son técnicas que permiten explotar al máximo esta condición porque se pueden manejar condiciones muy específicas, ¿verdad? En cuanto a los reguladores de crecimiento que se utilizan, en cuanto a la nutrición que se le está dando en el medio de cultivo a las plantas. Entonces, pues permiten, ¿verdad? Una vez establecido un protocolo adecuado, una propagación masiva, ¿verdad? Dentro de las técnicas del cultivo in vitro, la que más se utiliza a nivel comercial para la propagación y obtención de material de siembra es la micropropagación. Y, este, y sí, hay a nivel comercial muchas plantas o se utiliza el cultivo in vitro para la obtención de plantas libres de enfermedades y de virus, ¿verdad? Entonces, pues es una técnica muy valiosa en cuanto a la producción de semillas, ¿verdad? Y bueno, cuando hablamos de consideraciones, cuando trabajamos con material propagado vegetativamente, tenemos que pensar, bueno, lo podemos ver como desde el punto de vista de las ventajas y desventajas que ofrece la técnica de propagación, ¿verdad? Y entonces, si hablamos de ventajas, podrían ser el fijar y mantener genotipos superiores. Esta es una característica muy importante cuando se trata de preservar variedades altamente heterocigotas. Eso quiere decir que son muy variables, ¿verdad? Cuando se utiliza semilla sexual y queremos incrementar la población, ¿verdad? En este genotipo, las técnicas de propagación asexual, pues es una buena herramienta. También permite la combinación de más de un genotipo en una sola planta, ¿verdad? Como lo son los injertos. Eso es favorable cuando uno busca características específicas, tanto en producción como en adaptación a ciertos ambientes. Luego también tenemos como ventaja que las poblaciones de plantas son uniformes. Esta es una ventaja, digamos, si hablamos de uniformes, son uniformes a nivel genético. Sin embargo, ya a nivel de plantación, ¿verdad? Hay que cuidar varios aspectos. Realmente tampoco es tan sencillo nada más, ¿verdad? Obtener una plantación que sea homogénea en cuanto a su producción o a su estado, ¿verdad? Porque hay otros factores ambientales y también del estado, por ejemplo, fisiológico del explante con el que se está trabajando, de la planta con la que se está trabajando, ¿verdad? Que pueden influir en que pues lo que se esté buscando de la planta llegue a ser uniforme en todos los organismos, ¿verdad? Que componen esa población. Luego la facilidad de programación, de propagación en muchas especies. Hay muchas especies que este es ¿verdad? Su método de propagación natural, lo cual facilita utilizar esta técnica para propagarla. Después tenemos que en algunas especies, como lo vimos ahora, como por ejemplo en las mandarinas, es el único método de propagación eh, y también en semillas noviales, como por ejemplo el banano, ¿verdad? Que sus semillas son noviales, entonces pues esta es una ventaja para esas especies. También, como lo vimos para los injertos, la disminución del periodo vegetativo de la planta. Esto es especialmente importante cuando trabajamos con plantas leñosas, ¿verdad? En las que tienen un periodo de
juvenilidad muy largo. Entonces, pues esta es una ventaja en estos casos. Y también es un método económico, aunque esto también es relativo, ¿verdad? Porque cuando la propagación se dificulta, pues también se van a necesitar técnicas más especializadas. Y, por ejemplo, el cultivo in vitro, que es una técnica que una vez establecido un protocolo efectivo, pues permite una propagación masiva, no es un método económico, ¿verdad? Entonces, depende de cómo uno lo vea, pero sí, en su mayoría podría ser una ventaja. Y con respecto a desventajas, tenemos que los métodos de propagación asexual, si no se maneja bien el material de siembra, facilita la diseminación de virus y enfermedades. También los clones pueden presentar escasa capacidad de adaptación frente a cambios ambientales radicales, ¿verdad? Que eso pues es la ventaja que da la variabilidad genética, ¿verdad? Que si por ejemplo viene, sembramos un montón de aguacates en un lugar y vino una enfermedad y se va a llevar a todos porque todos son iguales. En cambio, si tenemos pues variabilidad, eso se puede controlar un poco por ese lado. Luego, la excesiva uniformidad genética facilita el ataque de patógenos y plagas, bueno, que es un poco lo que les estaba mencionando ahora. Y luego que se puede originar pérdida de variabilidad genética de una especie provocando la erosión genética, ¿verdad? Entonces, pues esas son algunas de las desventajas que podría tener el multiplicar las plantas mediante estas técnicas de propagación, aunque como les mencionaba al inicio, ¿verdad? Muchas plantas pues naturalmente se multiplican mejor por estos métodos. Y entrando un poco en métodos en lo que es la certificación, ¿verdad? Cuando hablamos de certificación, hablamos de un programa que consiste en verificar y asegurar la calidad de las semillas para la siembra, ¿verdad? A través de un proceso de revisión, inspección y análisis. Esto es muy importante porque acá hablamos, ¿verdad? Ya a nivel de productivo, de que ocupamos material de siembra que sea de calidad, ¿verdad? Y pues, ¿qué definimos como calidad, verdad? La calidad son características, pues a nivel varietal, a nivel físico, a nivel fisiológico y a nivel sanitario, que tiene que cumplir un material, ¿verdad? Para poder asegurar que cuando lo vamos a cultivar ya a nivel, ¿verdad? Comercial o bueno, para producir, se logre un establecimiento exitoso y también una buena productividad con el material que se está utilizando, ¿verdad? Entonces, los programas de certificación lo que buscan es, bajo un sistema de acompañamiento y revisión, ¿verdad? A través del tiempo de producción, pues verificar que se cumplan estos estándares de calidad para el material en cuanto a ajá. En cuanto a lo que consiste también es un acompañamiento a lo largo del escalamiento en la producción, ¿verdad? Porque cuando empezamos a producir semillas, empezamos de una cantidad pequeña de material, ¿verdad? Que tiene, no sé, las características deseadas y a partir de ahí tenemos que irlo multiplicando hasta llegar a alcanzar un volumen adecuado para poder comercializar ese material. Y entonces la certificación lo que hace es un proceso de acompañamiento a lo largo de todo ese proceso de multiplicación y lo hace por medio del establecimiento de diferentes categorías de semilla, ¿verdad? Como por ejemplo la fundación, la registrada, la certificada y la autorizada, y que lo que hace justamente es esto, ¿verdad? Y a partir de un grupo de plantas que tienen las características que yo estoy buscando, empieza un proceso de multiplicación y en cada uno de estos puntos, ¿verdad? Yo voy revisando que el material que voy propagando, porque entre más aumente la propagación, pues más posibilidades tengo de que mi material vaya perdiendo su calidad, ¿verdad? Y cuando hablamos de calidad,
a nivel varietal, lo que estamos hablando es que los programas de certificación lo que buscan es que se asegure la identidad genética, ¿verdad?, del material con el que se está vendiendo, ¿verdad?, como que al comprador o al consumidor se le asegure la calidad es la que él está buscando, que se adapte a las condiciones que él que está buscando, ¿verdad?, a sus condiciones, a donde va a sembrar. También eh, cuando hablamos de calidad física, hablamos de que ocupamos que el material de propagación esté libre de daños, ¿verdad? Todo eso se va viendo en las visitas que las personas encargadas de los programas de certificación hacen a cada uno de los lugares encargados de producir la semilla. A nivel fisiológico, se requiere que el material con el que se vaya a trabajar tenga la capacidad, ¿verdad? Se haya seleccionado correctamente y que tenga la capacidad para brotar, para enraizar y para finalmente tener un crecimiento adecuado. Entonces, todos estos parámetros son los que se tienen que ir evaluando. Y también fitosanitaria, ¿verdad? Que esto es que esté libre de plagas y enfermedades, y esta verificación también se hace en Costa Rica, se hace por medio del servicio fitosanitario. Y bueno, esto sería en lo que consiste el programa de certificación. Y okay. En Costa Rica, ¿verdad? Según lo establece la ley 6289, la Oficina Nacional de Semillas es el ente encargado de la promoción de la certificación, justamente, ¿verdad? La implementación de estos programas de certificación, de control de calidad y de comercio de las semillas. Y también él establece que el SIGRAS, mediante su laboratorio de análisis de calidad de semillas, es el laboratorio oficial de calidad del país. Y esto lo que quiere decir es que el SIGRAS pues es la contraparte técnica para el análisis de criterios de calidad. Entonces, a pesar de que la mayoría de programas, ¿verdad? A lo largo del tiempo se han enfocado en semilla sexual, tanto de programas de certificación como de análisis de laboratorio. La Oficina Nacional de Semillas actualmente cuenta con varias normas técnicas que regulan los programas de certificación de semilla asexual, y como lo pueden ser el aguacate, la caña, los cítricos, la yuca. Y también en este momento se encuentran en implementación, se encuentran activos los programas de cítricos y aguacate. Acá ya a modo de conclusión, es muy importante recordar que sin importar el tipo de semilla, ¿verdad? Si es semilla sexual o semilla asexual, el contar con material de siembra de alta calidad, como lo hablamos ahora, ¿verdad? De calidad varietal, calidad física, calidad fisiológica y sanitaria, es determinante para el establecimiento de plantaciones exitosas, ¿verdad? Entonces es acá para mí lo más importante que tenemos que llevarnos del trabajar, ¿verdad? Con materiales sexuales, es eso, que el material tiene que tener una buena calidad para poder asegurar que cuando se vaya a empezar un cultivo, cuando se vaya a empezar a producir, pues el establecimiento sea exitoso y que también se tenga una buena productividad, porque la semilla, ¿verdad? El material inicial que se utilice para establecer una plantación va a definir, puede asegurar o puede simplemente eh, puede asegurar su éxito o su fracaso, ¿verdad? Entonces, pues estas eran lo que yo les quería compartir el día de hoy, y entonces